Todo comenzó una noche cualquiera, de esas en las que uno cree que nada puede ir mal. Camilo vivía solo en un pequeño apartamento de una habitación, en el centro de Medellín. Llevaba una vida normal, trabajaba desde casa como diseñador gráfico, hablaba poco con sus vecinos y no tenía familia cercana. Era tranquilo, reservado, tal vez demasiado. Ese jueves había sido un día agotador. Se había pasado horas retocando fotografías para un cliente exigente, y cerca de la medianoche decidió apagar todo y meterse en la cama. El edificio estaba en silencio, el tipo de silencio que solo se escucha cuando no hay absolutamente nadie más despierto. A las 2:47 de la madrugada, su celular vibró sobre la mesa de noche. Camilo despertó con un sobresalto. Medio dormido, tomó el teléfono sin ver el número y contestó. Al otro lado de la línea, no escuchó nada al principio, solo una especie de estática. Luego, una voz. «Hola, soy yo», dijo. Pero no era cualquier voz. Era su propia voz. Idéntica, con la misma entonación, el mismo tono de cuando habla en voz baja. Camilo se quedó en silencio unos segundos. Pensó que quizá era un error, algún tipo de broma. «¿Quién habla?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. La voz respondió, más urgente. «No salgas de casa. Pase lo que pase. No abras la puerta». Y se cortó. Camilo se quedó mirando el teléfono con el corazón latiendo fuerte. La pantalla mostraba número desconocido. Pensó que era un sueño, pero el reloj marcaba las 2:48. Todo era real, muy real. Se levantó, fue al baño, se echó agua en la cara, observó su reflejo, con los ojos entrecerrados por el sueño interrumpido. Pero algo no encajaba. Durante un segundo, solo uno, juró ver su reflejo sonreír mientras él mantenía el rostro serio. Sacudió la cabeza. «Estoy cansado», se dijo. «Necesito dormir». Pero al volver a la habitación, su cuerpo se tensó. Sintió algo, una presión en el pecho, una especie de presencia en el aire. La atmósfera había cambiado. El silencio ya no era paz, era expectativa. 10 minutos después, alguien tocó a la puerta. Toc, toc, toc. 3 golpes lentos, secos, profundos. Camilo se paralizó. Nadie lo visitaba a esas horas. De hecho, nadie lo visitaba nunca. Caminó lentamente hacia la puerta, sin hacer ruido, y miró por la mirilla. Nada. Vacío. Retrocedió. Tragó saliva. Pensó en llamar a la policía. ¿Pero qué iba a decirles? ¿Me llamé a mí mismo para advertirme que no abriera la puerta? Sonaba ridículo. Entonces el celular volvió a sonar. Mismo número, mismo tono. Dudó, pero contestó. «Camilo, soy yo. Escúchame. No abras la puerta. No importa lo que veas, lo que escuches, no lo hagas». «¿Quién eres?», preguntó Camilo, con voz temblorosa. «Te está buscando. Si abres, entra. Y si entra, no sales». La llamada se cortó. Camilo se levantó de golpe. Esta vez fue directo a la puerta. Pegó la oreja contra la madera. Silencio. Pero entonces, una respiración. Justo del otro lado. Profunda. Lenta. Como si alguien supiera que él estaba allí. Como si lo escuchara él también. Y luego, «Camilo, soy yo. Ábreme». Era su voz. Otra vez. Pero no por el teléfono. Desde el otro lado de la puerta. Retrocedió. Quiso correr. No sabía hacia dónde. Las luces comenzaron a parpadear. La televisión se encendió sola. En la pantalla, solo estática. Pero entre los destellos blancos y negros, por un segundo, vio su rostro, mirándolo, y no parpadeaba. Corrió al cuarto. Cerró la puerta. Se encerró. Respiraba agitado. El celular volvió a sonar. «No te encierres. No sirve de nada. Te va a encontrar igual». «¿Qué eres?», gritó Camilo. Pero la llamada se cortó de nuevo. Pasaron horas, o al menos eso sintió. Cuando se atrevió a salir del cuarto, ya era de día. Todo estaba en su lugar. La puerta cerrada, la televisión apagada. Ningún signo de que algo hubiese pasado. Durante el día, trató de convencerse de que era una alucinación causada por el cansancio. Pero en el fondo, sabía que no lo era.
La noche llegó otra vez, y a las 2:47, el celular sonó. Esta vez, no contestó. Dejó que sonara hasta que se detuvo, pero luego vino otro sonido. El timbre del intercomunicador del edificio. Camilo se acercó al panel. La cámara del edificio mostraba el vestíbulo vacío, pero la luz del sensor se activaba, como si alguien estuviera allí. Se alejó sin decir nada. Minutos después, una notificación. Tu llamada con número privado duró 0,56 segundos. Había contestado sin saberlo, o algo lo había hecho por él. Y entonces, un mensaje de texto. Ya no puedes ignorarme. Camilo sintió un escalofrío. Estaba claro que esto no era solo una presencia. Era algo que lo conocía, que lo acechaba, y que, de alguna forma, era él mismo. Los siguientes días fueron una tortura. Durante el día, todo parecía normal, pero al llegar la noche, cada vez a las 2:47 de la mañana, la llamada regresaba. A veces, la voz solo lloraba. A veces gritaba. A veces repetía lo mismo una y otra vez. No abras la puerta. No mires al espejo. No hables conmigo. Cada frase era una advertencia, pero cada advertencia parecía una amenaza. Camilo empezó a sufrir insomnio, a perder peso, a hablar solo. Veía su reflejo moverse con retraso. Escuchaba su nombre susurrado en el sonido blanco de la radio. Los electrodomésticos fallaban. Las luces se apagaban solas. Un día, desesperado, instaló cámaras en todo el apartamento. Quería pruebas. Quería saber si todo era producto de su mente o si algo real estaba ocurriendo. Esa noche, dejó una cámara apuntando a su cama y otra al pasillo. A la mañana siguiente, revisó las grabaciones. Todo normal, hasta las 2:47. Entonces, en la cámara del pasillo, se activa el sensor de movimiento. Se ve claramente. Una figura cruza de izquierda a derecha. No tiene rostro. No tiene sombra. Pero camina como él. En la cámara del dormitorio, se ve a Camilo durmiendo. Pero de pronto, sin despertarse, se sienta. Mira hacia el pasillo. Sonríe. Y vuelve a acostarse. Camilo no recuerda haberse despertado. Borró las grabaciones. Vendió las cámaras. Pensó en mudarse. En huir. Pero entonces entendió que no podía. Porque lo que fuera que lo perseguía no estaba en su casa. Estaba en él. Una madrugada, cuando parecía que todo se había calmado, recibió una videollamada. Número privado. El corazón se le congeló. Dudó, pero contestó. La imagen era oscura, inestable, como si la cámara estuviera grabando desde el interior de un armario. De fondo, se escuchaba su voz. Una risa que nunca se había escuchado a sí mismo hacer. Era aguda, distorsionada, inhumana. Entonces, la cámara se estabilizó, y la imagen mostró su habitación, pero no en tiempo real. Era como una grabación, desde un ángulo donde no había cámara. Y ahí, en el centro de la imagen, él dormía. En la esquina, algo se movía. Una figura, oscura, de pie, viéndolo. Y luego, se giró hacia la cámara. Era él. Camilo gritó y arrojó el celular contra la pared. Se rompió. Pasó el resto de la noche llorando. La mañana siguiente, fue a una iglesia. No creía en nada, pero necesitaba ayuda. El sacerdote, un hombre anciano, lo escuchó pacientemente. Cuando terminó de hablar, el cura le dijo: «Eso que te llama no quiere imitarte. Quiere ocupar tu lugar». «¿Y si ya lo hizo?», preguntó Camilo. El sacerdote lo miró con seriedad y no respondió. Camilo volvió a casa. Se miró al espejo durante horas, buscando diferencias. Movía las manos, la boca, los ojos, pero cada vez que parpadeaba, tenía miedo de que su reflejo no lo hiciera. La última llamada fue distinta. A las 2:47 de la mañana, su teléfono sonó, pero esta vez no era voz. Era un video. Camilo, temblando, dio play. Era un video grabado con su celular, desde su perspectiva, bajando las escaleras de su edificio, caminando por la calle, cruzando hacia un callejón oscuro. Y entonces, la cámara se gira, enfoca su cara, la cara que tiene ahora, la cara que tú ves. Y Camilo, el que sostiene el celular,
Sonríe y dice, ahora soy yo. Desde entonces, nadie ha visto a Camilo. El apartamento quedó vacío. Pero cada noche, a las 2:47, su número sigue marcando. Y quienes contestan, dicen que escuchan una voz familiar, idéntica a la suya. Una voz que dice, no abras la puerta, no mires al espejo, no respondas, si soy yo quien llama. Nunca respondas si te llaman desde tu propia voz, porque si contestas, puede que ya no seas tú quien quede del otro lado.